Ok, buenas tardes amigos y amigas del doctorado en psicología. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo coloquio de nuestro programa. Tengo el gusto de presentar hoy día a Claudia Miranda Castillo. Claudia es psicóloga, es magíster en psicología clínica y doctora en envejecimiento y salud mental por la por la University College of London del Reino Unido. Actualmente Claudia se desempeña como profesora asociada de la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello. Es directora del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, MICARE. Además, es investigadora asociada de otro Instituto Milenio, que es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. Y además es editora asistente de la revista Aging and Mental Health. Tiene 18 años de experiencia en docencia en temas de metodología de investigación y envejecimiento. Sus principales líneas de investigación se enfocan en torno a intervenciones psicosociales en personas con demencia y sus familias, evaluación de necesidades en personas mayores y salud mental en cuidadores familiares. Cuenta con diversas publicaciones en revistas indexadas en Web of Science y Scopus. Y además ha sido investigadora responsable de 3 proyectos Fondesit en el área de demencias y además coinvestigadora de otros varios proyectos en torno al tema que nos va a conversar hoy día, que es sobre vejez y envejecimiento. Así es que tenemos una tremenda invitada. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Manuel, buenas tardes, gracias por invitarme. Yo feliz de contar aquí lo que he hecho más o menos en esto a lo largo de 10, 12 años de investigación. Muy bien, pues excelente. Esa es la idea. Te agradecemos, Claudia, que quieras estar compartiendo tu trabajo con el doctorado en psicología de la Universidad de la Frontera. Así que, sin más, vamos a la presentación. Te dejo ahí para que puedas compartir tu pantalla y Ok. adelante. Ya, se ve, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Todo bien. Bueno, ok, vamos a partir entonces. Bueno, como dije, muchas gracias por la invitación y hoy día voy a contarles lo que ha sido estos ya más o menos 12 años de trayectoria acá en investigación, aquí en Chile, y que, bueno, particularmente se enfoca en lo que son personas con demencia y sus cuidadores familiares en Chile, desde, por supuesto, una perspectiva psicosocial. Partamos. Hoy día parece que es ley de Murphy, ya. Perdón, me devolveré porque, ahí, ya. Partamos definiendo lo que es la demencia. ¿En qué consiste la demencia? Bueno, es un síndrome o un grupo de síntomas que se caracteriza por deterioro a un nivel cognitivo, ¿no es cierto? Ahí muchas veces hay fallas en la memoria, fallas en el término de seguir secuencias, en la función ejecutiva, etc. También existe la presencia de lo que llamamos síntomas conductuales y psicológicos, como por ejemplo la apatía, la agresividad, ansiedad, etc. Y además se presenta una habilidad reducida para desempeñar actividades de la vida diaria, que es lo que conocemos como deterioro funcional, donde la persona con demencia va perdiendo progresivamente sus capacidades para actividades como bañarse, de autocuidado, actividades como vestirse, llamar por teléfono, etc. ¿Por qué la demencia es o debiera ser al menos una prioridad en salud pública? Bueno, en primer lugar, porque existe una alta prevalencia de este síndrome en las personas mayores. Aquí vemos una estimación, ¿no es cierto? En la actualidad se estima, porque no tenemos estudios epidemiológicos, pero sí se estima que existen alrededor de 250.000 familias afectadas con la enfermedad, o sea, perdón, con demencia, con algún diagnóstico de demencia, y se proyecta que para el año 2050 esto podría aumentar a 630.000 familias. Por lo tanto, sabemos que es un problema que hay que
intervenir, ¿no es cierto?, desde ahora. Las demencias también conllevan un alto costo social, porque no es solamente la persona mayor que tiene demencia la que se ve afectada con la enfermedad o con el síndrome, sino que también la persona que lo cuida, la persona que está a cargo del cuidado de esa persona con demencia, y por supuesto que el cuidar conlleva consecuencias o un impacto que es de distinta orden, psicológico, físico, social y económico. Y esto más adelante en la presentación voy a entrar en mayor detalle. Pero ya tenemos, ¿no es cierto?, una alta prevalencia y un alto costo social asociado a esta enfermedad. Teniendo eso en cuenta, ya hace unos 10 años atrás, fue en el año más o menos 2011, que se inició este proyecto que les estoy mostrando aquí, titulado Necesidades y calidad de vida de personas mayores con demencia, y su relación con factores personales, sociales y del cuidador informal principal. En esa época, estamos hablando de 2011, no existía, yo diría, casi nula información había sobre las personas con demencia en nuestro país. Por lo tanto, hacer un estudio que explorara esto, necesidades y calidad de vida, era bastante novedoso y podía aportar información que pudiera de alguna forma nutrir a las futuras políticas públicas. El objetivo de este estudio fue identificar las necesidades que estaban cubiertas, vale decir, aquellas necesidades de las personas con demencia que recibían, ¿no es cierto?, un apoyo adecuado, y las necesidades que no estaban siendo cubiertas de las personas mayores con demencia según lo que ellos percibían, su propia perspectiva, y la de quienes cuidaban. Y finalmente también quisimos determinar si existía alguna relación significativa entre las necesidades que no estuvieran siendo cubiertas y algunos factores tanto del contexto como de la propia persona con demencia y su cuidador. Este estudio consistió, como les contaba, como era algo que no se había estudiado antes. Hicimos un diseño que era descriptivo correlacional transversal. La muestra provenía de distintas fuentes, de corporaciones, de la sociedad civil y de atención primaria y secundaria. Medimos muchas variables. En la persona con demencia medimos necesidades, deterioro cognitivo, funcionalidad, los síntomas conductuales y psicológicos y la calidad de vida. Y en el cuidador se midió el apoyo psicosocial, sobrecarga, afrontamiento, ansiedad y depresión. Y aquí podemos ver, más o menos es un gráfico que espero que se vea más bien, donde podemos apreciar que de las áreas en las que hubieron necesidades, en las que se mostraron mayor frecuencia o porcentaje de necesidades no cubiertas, eran las áreas como actividades diarias, que significaba que la persona con demencia, o la mayoría de las personas con demencia no tenían una rutina diaria, ¿ya? No tenían actividades para hacer durante el día. Habían también mayores necesidades insatisfechas en el área de memoria. Muchas de las personas no estaban recibiendo los medicamentos adecuados para la enfermedad. También había bastante necesidad en el área de información, de cómo iba a progresar la enfermedad, etc. Malestar psicológico también, ¿no es cierto? Esta angustia generada por lo mismo, por no saber cómo va a evolucionar la enfermedad, cuáles cambios son los que se pueden esperar, y la necesidad de compañía tampoco estaba siendo satisfecha. ¿Ya? Las personas se estaban sintiendo solas. También quisimos ver qué factores eran predictores de las necesidades no cubiertas de la persona mayor con demencia, y encontramos que ninguno de los factores de la misma persona con demencia
se relacionaban como predictores de las necesidades insatisfechas. Los factores que sí predecían necesidades insatisfechas en quien tenía demencia eran del cuidador, ¿ya? Eran factores del cuidador, como son el bajo apoyo social que recibía el cuidador, la sintomatología ansiosa, si era alta, ¿no es cierto? Había un mayor número de necesidades insatisfechas en la persona que estaba siendo cuidada, una alta sobrecarga del cuidador también, y si la cuidadora era hija, ¿ya? En general, cuando la cuidadora era hija, se presentaban más necesidades no cubiertas en la persona mayor con demencia. ¿Cuáles fueron las conclusiones que obtuvimos de este estudio? Primero nos dimos cuenta que, porque medimos por separado la percepción que tenían los cuidadores acerca de necesidades de la persona con demencia y la percepción que tenía la misma persona con demencia acerca de sus propias necesidades. Y nos dimos cuenta que eran los cuidadores y quienes tenían demencia en el fondo coincidían en señalar las mismas áreas como cubiertas y no cubiertas, ¿ya? Por lo tanto, eso es positivo en la medida en que cuando uno hace intervención, uno siempre interviene a la diada, no puede intervenir a uno separado del otro. Por lo tanto, si están más o menos de acuerdo en las áreas que tienen que ser abordadas, es más fácil lograr intervenciones más óptimas. Lo otro que observamos, que les mostré un poco en el gráfico, es que la mayoría de las personas con demencia tenían cubiertas sus necesidades físicas y ambientales. Por ejemplo, el cuidado del hogar, el cuidado personal, la alimentación, etc. Todo eso estaba cubierto, ¿ya? Estaba bien abordado. Sin embargo, las necesidades psicológicas y sociales eran las que se presentaban con mayor frecuencia de manera no cubierta, o sea, no estaban recibiendo un apoyo adecuado, como son el área de compañía, actividades o rutinas diarias, el malestar psicológico o angustia, etc. También, como les mostré, veíamos que habían áreas como la memoria y la falta de información sobre la enfermedad que tampoco estaban siendo cubiertas. En esta muestra, un tercio de la muestra no estaba recibiendo medicamentos específicos para tratar la demencia, ¿ya? Y estamos hablando del año, esta muestra se tomó del 2011 a fines del 2012, ¿ya? Por lo tanto, no existía el GES, no existía el AUGE, que ahora van a suplir eso, pero en esa época, en el fondo, no estaban recibiendo los tratamientos adecuados. Y esto hacía que, por supuesto, los cuidadores en general estuvieran muy sobrecargados, por lo cual no es irracional, ¿no es cierto? No es ilógico pensar que efectivamente los cuidadores se ocuparan, estas eran personas que vivían en sus casas con su familiar, entonces el familiar que cuidaba se ocupaba principalmente de satisfacer necesidades físicas, o sea, lo básico. Yo tengo a mi papá o a mi mamá o a mi marido o esposa, lo tengo en el fondo limpio, alimentado, ¿no es cierto? Tengo en la casa las condiciones más o menos adecuadas para que esa persona pueda estar ahí. Sin embargo, si tienes cuidadores que están sobrecargados, que están con estrés, que están con problemas de salud mental, claramente va a ser muy difícil que además puedan suplir otras necesidades de carácter psicosocial, como la compañía, la angustia, etc. Así es que efectivamente esto nos hace pensar en las implicancias que tiene. Y claramente yo cuando muestro estos resultados trato de pensar que en el fondo estas no son tan malas noticias, porque con intervenciones de tipo no farmacológicas y psicosociales, como son intervenciones más multicomponentes, que tienen una parte cognitiva, una parte de habilidades, una parte social, etcétera, suplen y se pueden satisfacer esas necesidades. Y además, mejoras la salud del cuidador.
que eso vamos a hablar más adelante, ¿ya? Pero son intervenciones de bajo costo, no tienen un costo alto, que podrían en el fondo satisfacer esto que en ese momento no, y hasta ahora, hasta el día de hoy, ha pasado 10 años y yo creo que tendríamos resultados muy similares, se podrían cubrir esas necesidades con poca, digamos, inversión en monetaria, ¿ya? Bueno, por supuesto que las intervenciones que nos permitan disminuir esas necesidades insatisfechas de la persona con demencia debieran enfocarse en aumentar el apoyo social del cuidador, disminuir su sobrecarga y su ansiedad, y claramente recalcar nuevamente que para mejorar la calidad de vida de la diada, siempre pensamos mínimo en la diada cuidador informal y persona con demencia, es necesaria una intervención oportuna y poner atención siempre a la salud mental de quienes están cuidando. Ahí tienen la referencia de este estudio. Teniendo eso en consideración, teniendo que es importante tener en cuenta a la diada y sobre todo si hay muchos factores del cuidador que hacen que la persona con demencia también tenga una peor o mejor calidad de vida, les quería contar según los distintos estudios que se han hecho en Chile, que no son tantos, cuál es el impacto del cuidado en cuidadores familiares de personas con demencia. La literatura nos describe dos tipos de cuidadores. Un cuidador, que es el cuidador formal, que en general es un profesional de la salud o alguna persona que ha hecho algún estudio especializado en cuidado, y esta persona suele recibir una compensación económica, alguna remuneración a cambio de ejercer esa labor para la cual efectivamente ha sido formado. Y tenemos al cuidador informal, ¿no es cierto?, que son familiares, amigos u otras personas de la red inmediata de quien tiene demencia, que no están recibiendo o no reciben ninguna retribución económica por realizar la labor de cuidado, y en general no han sido entrenados para la labor de cuidar. O sea, son personas que no tienen un conocimiento específico previo para ejercer la labor de cuidado. ¿Cuáles son las características sociodemográficas? ¿Quiénes son los cuidadores informales de personas con demencia aquí en nuestro país? Mayoritariamente son mujeres casadas, hijas de la persona con demencia, en su mayoría, y con una edad promedio de 59 años. Por lo tanto, y esto viene de distintos estudios que se han hecho, pero lo que hay que tener aquí es ojo con este perfil. Tenemos mujeres con un promedio de 59 años que están ya casi en la mediana edad, ¿no es cierto?, entrando a lo que es la edad cronológica para adultez mayor, que en general cumplen múltiples roles. Están cuidando todavía a miembros de la familia, hijos, ¿no es cierto? Y además están haciéndose cargo probablemente de el papá o la mamá, ¿ya? Entonces hay que tener como claro que son un grupo vulnerable al que debemos también poner atención. ¿Cuál es el impacto, algunos datos que tenemos nosotros de estas muestras en términos de salud mental en estos cuidadores o cuidadoras? Un 61% presentaría síntomas depresivos, encontramos también que un 67% presenta síntomas ansiosos, y un 65% más o menos en promedio tiene sobrecarga intensa asociada al rol de cuidador. Por ende, ¿no es cierto?, una vez más recalcar que la salud mental juega un rol muy esencial en la diada de cuidado, como la llamamos nosotros.
El impacto social, podemos ver que estas mujeres en su mayoría no reciben ayuda para ejercer la labor de cuidar. Y eso puede darse por varias razones que puedo comentar después, pero en su mayoría hacen esta labor muy solas. Un 12,7% en uno de los estudios se vio que dejó de trabajar y casi la mitad disminuyó su jornada laboral, por lo tanto ahí hay una precarización económica. El 66% manifiesta que su relación con la persona con demencia claramente se ha deteriorado después del diagnóstico. Por lo tanto, hay que pensar en cómo ese vínculo se está cambiando, se deteriora y cambia, y cómo hay que abordar esos cambios. Y cuando quisimos ver qué factores podían determinar una mejor o peor calidad de vida en los cuidadores familiares, nos dimos cuenta que esa calidad de vida asociada a la salud, como coincide con otros estudios en otras poblaciones, no necesariamente cuidadores, es la salud mental la que explica un buen porcentaje de la variabilidad de la calidad de vida asociada a la salud en estos cuidadores familiares. Y bueno, como les comentaba antes, existen intervenciones no farmacológicas que son orientadas específicamente tanto a la persona con demencia como al cuidador, ¿ya? En este caso, en esta presentación, me voy a referir solamente a aquellas que están orientadas para el cuidador, pero tengamos en mente que también existen intervenciones psicosociales orientadas a la persona con demencia. Algunas de estas que voy a mencionar son el tiempo de respiro, vale decir que exista una persona que reemplace las labores del cuidador por un tiempo acotado determinado. La psicoeducación, que ya vamos a hablar más adelante de esa. También existe el entrenamiento en el manejo de los síntomas conductuales y psicológicos de la demencia. La gestión de caso, que se refiere, por supuesto, a que un profesional, ya en general son enfermeras o trabajadoras sociales, se encarguen de hacer seguimiento de las familias y puedan derivar a la red, al correspondiente profesional, ¿ya? Que esa familia tenga necesidad de recibir ese apoyo, ¿ya? Grupos de apoyo también existen y también son una opción. Y por supuesto, cuando ya es un problema un poco más agudo, se puede tratar con psicoterapia. De esas intervenciones que yo les mencioné, hay por supuesto algunas que tienen más evidencia que otras, ¿ya? Se sustentan más en evidencia que otras. Y una de ellas son las intervenciones psicoeducativas, ¿ya? Por eso, el año 2014 partimos otra investigación con Andrea Sarchewski, orientada a implementar y evaluar la efectividad de un programa psicoeducativo basado en la evidencia en un grupo de cuidadores familiares de personas con demencia. ¿En qué consistió este estudio? Bueno, les voy a contar en qué consistió brevemente la metodología. Era un ensayo controlado, ¿no es cierto?, aleatorio, donde un grupo de cuidadores asistía a una intervención que les voy a comentar cuál es, y el otro grupo recibía solamente orientación y no la intervención, ¿ya? Esto era, por supuesto, distribuidos al azar, etc. ¿En qué consisten los programas psicoeducativos? En general, estos programas están hechos para entrenar a los cuidadores en destrezas específicas.
ya que generalmente pueden ser de tipo cognitiva y conductual. En general se usa mucho lo que es la terapia cognitivo-conductual. Se realizan estos programas de manera grupal, cuentan con una estructura determinada, con un número de sesiones determinado, y con personas que en el fondo están entrenadas, ya sean psicólogos u otro profesional, a realizar las tareas o las actividades que implica este taller, y algunos cuidadores prefieren estas intervenciones grupales a asistir a psicoterapia. ¿Cuáles eran los contenidos que incluía este programa? Este programa ya se había realizado en España con éxito, ¿no es cierto? Así es que lo tomamos de ahí y lo adaptamos a lo que era la población de cuidadores acá en Chile. Tuvimos que agregar de hecho una sesión más, porque tuvimos que agregar una sesión en la cual enseñáramos en qué consistía la demencia, qué es lo que se puede esperar de la progresión de la demencia, etcétera, porque ese conocimiento nuestros cuidadores de aquí, del país, no estaban, no percibimos que tuvieran ese conocimiento previo a atender a las sesiones. Y el resto de los contenidos eran similares a los que traía el taller español, solamente que adaptados, ¿no es cierto?, el lenguaje y en ciertas actividades. Estos contenidos eran la importancia de ser cuidador y del autocuidado, identificar, desafiar y modificar pensamientos disfuncionales, y qué relación tenían estos pensamientos con las emociones, entre comillas, negativas, la relación entre actividades placenteras y el estado de ánimo, cómo ellos también podían entender las creencias que se asocian a la enfermedad y al deber ser como cuidador, y cuál es la relación con los sentimientos de culpa y la frustración, desarrollar destrezas de asertividad y de búsqueda de ayuda. Les enseñábamos cómo podían buscar ayuda de manera efectiva, y por supuesto algunas técnicas de relajación. Estas sesiones se llevaban a cabo una vez por semana, ya les conté aquí la metodología, ¿no es cierto? Fue una intervención piloto, con un grupo experimental y un control. Los grupos tenían características similares en la línea de base, y se llevó a cabo con 73 cuidadores familiares de personas con demencia, y al grupo de, y los que terminaron la intervención fueron 54 cuidadores. ¿Ya? Las conclusiones que sacamos de esto, primero les voy a contar una conclusión que, para no olvidarme de decírsela, antes de decirle el resultado estadístico. Llegamos a la conclusión de que aquí en Chile era difícil implementar este programa, porque para los cuidadores era muy complejo hacer la logística para poder acudir al lugar donde se hacía el programa o el taller. ¿Ya? Era muy difícil para ellos coordinar con quién dejaban a la persona con demencia. Entonces muchos no lograron llegar y no asistieron a ninguna sesión. ¿Ya? Los que asistían, todos estaban tan contentos con la intervención que trataban de terminarla, y la mayoría la terminaba o faltando a una sesión o dos a lo máximo, ¿ya? Pero ese aspecto de la dificultad de traslado es muy importante a la hora de implementar este tipo de intervenciones, ¿ya? Podría ser que sería más factible implementar una intervención en que fueran ambas personas, la persona con demencia y el cuidador, en un mismo horario, en paralelo a distintas intervenciones, ¿ya? Pero es muy difícil para los cuidadores, mientras no exista el soporte, un sistema de soporte que implique traslado, o un sistema de respiro que tengan un reemplazante en ese horario, etcétera. Para ellos es muy complejo acudir a este tipo de intervenciones presenciales, ¿ya? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, pasemos a lo que es el dato estadístico.
lo que obtuvimos, ¿no es cierto?, fue que el programa psicoeducativo Cuidar Cuidándose redujo los pensamientos disfuncionales, vale decir, estas creencias de que tiene el cuidador, de que se las puede solo, de que nunca se tiene que enojar con la persona con demencia, de que en el fondo tiene que hacer todo lo que la persona con demencia le pide, qué sé yo, ¿ya? Ese tipo de creencias se redujeron y aumentó la frecuencia y satisfacción con actividades de ocio. Vale decir que ellos además trataron, ¿no es cierto?, de destinar algo de su tiempo para actividades que no fueran el cuidado, sino que fueran efectivamente de ocio, ¿ya? Y eso se logró. Sin embargo, no hubo diferencias significativas ni en la calidad de vida de los cuidadores, ni en la salud mental, ¿ya? Ni en depresión, ansiedad y sobrecarga. ¿Ya? Eso no mejoró por haber acudido al programa psicoeducativo. Y bueno, una de las sugerencias es la que ya les mencioné para la implementación de este tipo de programa. Y otra, ¿no es cierto?, es que es conveniente realizar una evaluación psicodiagnóstica a los cuidadores antes de decidir a qué intervención se les puede derivar. ¿Ya? En general, si el cuidador está con altos niveles de ansiedad, sintomatología depresiva o sobrecarga muy intensa, está muy sobrepasado, etcétera, puede ser que tenga que ser derivado a otro tipo de intervención, psicoterapia, por ejemplo, ya sea primero que otra intervención o en paralelo, ¿ya? Pero en el fondo el taller psicoeducativo, este programa psicoeducativo no va a solucionar ese tipo de sintomatología. Teniendo todos estos resultados, ¿no es cierto?, en mente, en consideración, es que surge el proyecto Fondesic actual, en el que estoy trabajando también con Andrea Svetserski, y que comenzó el año 2019, y se titula Trayectorias y predictores de sintomatología depresiva y ansiosa en cuidadores familiares de personas con demencia, un estudio longitudinal. Como les comenté, ¿no es cierto?, los resultados previos, dado que no hubo cambios en la salud mental, en la sintomatología depresiva y ansiosa, y en base a la literatura, también donde no existe tanta información al respecto a nivel longitudinal, es que se elaboró, ¿no es cierto?, este estudio con el fin de determinar cuáles son las trayectorias y los predictores de sintomatología depresiva y ansiosa en cuidadores familiares de personas con demencia, donde buscamos identificar esas trayectorias, determinar cuál es el perfil de cuidadores familiares que son más vulnerables a presentar trayectorias con niveles crecientes de sintomatología depresiva y ansiosa, y también identificar qué factores, tanto de la persona con demencia como el cuidador familiar y del contexto, actúan como predictores de esta sintomatología o de estos problemas de salud mental en esas trayectorias en el tiempo. En este caso tuvimos que adaptar el estudio que iba a partir siendo presencial, ¿no es cierto? Íbamos al domicilio de los cuidadores, y finalmente tuvimos que adaptarlo porque partió el estallido social primero y después la pandemia. Por lo tanto, en este momento lo que estamos haciendo es hacer esta evaluación de manera telefónica, ¿ya? Con permiso, por supuesto, del Comité de Ética para hacer los cambios. La evaluación, dado que son evaluadores súper entrenados, dura entre 45 minutos y 1 hora, ¿ya? Y por supuesto el horario y día es a elección del cuidador. Medimos datos sociodemográficos, factores del cuidador, ¿ya? Y también factores de la persona con demencia que son similares. Hay algunos nuevos, pero son similares a los que les mencioné en el primer estudio. Y estamos haciendo esta evaluación cada 1 año,
¿ya? Por lo tanto, queremos ver si la salud mental va a tener alguna variación y el resto de los factores en 3 mediciones espaciadas por un año entre una y otra. Por supuesto que lo que es la pandemia y estallido y pandemia, ¿no es cierto?, van a teñir las interpretaciones dependiendo del momento en que se han hecho las evaluaciones, y esa es una variable que tenemos que considerar a la hora de evaluar los resultados. Todavía estamos en la línea base de ese estudio, pero no quise dejar de informarles porque no tengo análisis todavía de la línea base porque no la hemos terminado, pero quise mostrarles en esta presentación los resultados de otro estudio en el cual participé, donde se midió, ¿no es cierto?, los cambios que los cuidadores referían durante la pandemia, ¿ya? Este estudio es un estudio que se hizo en Brasil, Argentina y Chile, ¿ya? Y el objetivo era investigar el impacto del aislamiento social debido a la pandemia, ¿ya?, en 321 cuidadores familiares de personas con demencia de cualquier etiología. La muestra de Chile fueron 102 cuidadores. El estudio se llevó a cabo de mayo a julio del año pasado, una encuesta telefónica, con un cuestionario semiestructurado acerca de la percepción de cambios de la persona con demencia y de los cuidadores. O sea, vale decir, se le preguntaba a los cuidadores si creían que había cambiado ciertos aspectos tanto de la persona con demencia como de ellos mismos. Y aquí pueden ver en la tabla de la muestra, ahí están las 3 muestras, pero si nos fijamos en la muestra chilena, vemos que, como siempre, como en la literatura, la mayoría de los cuidadores son mujeres, ¿no es cierto?, con una edad promedio, una edad promedio de, aquí lo ven, de 76, ¿ya? Esta muestra es mucho mayor que la edad promedio de las muestras anteriores, ¿ya? La mayoría, por supuesto, son mujeres, y bueno, finalmente, perdón, no, me equivoqué, la persona con demencia es quien tiene 76, y el promedio de la edad de los cuidadores es similar a lo que vimos antes, que eran 59 años, y por supuesto 82% de ellos eran cuidadores. Estaba viendo la parte de arriba que era la persona con demencia. Ya. Y aquí, esto es lo importante de aquí del estudio, ¿qué fue lo que encontramos en términos de la percepción de cambio en la submuestra de cuidadores chilenos? Aquí vimos que efectivamente un 77% considera que lleva mucho más tiempo cuidando durante la pandemia, que realizan un mayor esfuerzo físico, un 62%, también un 62% se siente más sobrecargado que antes, y además más nerviosos que previo a la pandemia. Otro aspecto importante que surgió aquí en este estudio, que es netamente descriptivo, bueno, lo que vimos también es que los cuidadores familiares de personas con demencia moderada a severa reportar solos y más tristes, tener más trastorno del sueño y pasar más tiempo cuidando a las personas con demencia en comparación a quienes cuidaban a una persona con demencia leve. Y también, ¿no es cierto?, los cuidadores de personas con demencia severa, además experimentaron una mayor sobrecarga y reportan un mayor empeoramiento de la salud general, ¿ya? Como es tener que hacer un mayor esfuerzo físico durante este periodo de distanciamiento, en comparación a aquellos que cuidan a una persona con demencia leve. ¿Cuáles son las conclusiones principales? Bueno, que en el caso de los cuidadores de personas con demencia chilenos se reporta, por supuesto, un deterioro de la salud física y mental durante la pandemia, y
la severidad de la demencia influye en esa percepción de los cambios, siendo más afectados, o quienes reportan estar más afectados, son aquellos que cuidan a una persona con demencia moderada a severa. Por lo tanto, ante cualquier intervención hay que tener ojo con ese perfil, ¿ya? Si la persona con demencia tiene una demencia moderada severa, probablemente hay un cuidador ahí un poco más afectado. Reflexiones finales, bueno, respecto del cuidado informal de personas con demencia en Chile, tener siempre en cuenta que tanto las personas con demencia como los cuidadores son un grupo en riesgo de experimentar, por supuesto, problemas de salud física y mental. Es importante siempre monitorear las necesidades de salud de ambos, de la diada, durante y después de la pandemia, considerando particularmente aquellos que cuidan a alguien con demencia moderada severa, y es esencial implementar estas intervenciones que yo les comentaba, que son psicosociales, ¿no es cierto?, basadas en la evidencia, y que han mostrado ser costo efectivas, ¿ya? Que se dirigen tanto a la persona con demencia como a los cuidadores, y les permiten tener una mejor calidad de vida. Aquí, ¿no es cierto?, con ese tipo de intervenciones podemos aumentar el apoyo social, podemos aumentar también el nivel de rutina que tienen las personas con demencia, un respiro para el cuidador, etcétera. Es como matar muchos pájaros de un solo tiro. Y por supuesto que el implementar este tipo de intervenciones de manera adecuada y oportuna genera a largo plazo menos costos para el sistema de salud, ¿ya? Social y de salud. Eso lo sabemos. Y respecto del cuidado informal en Chile en general, por supuesto que debiera existir una política pública integral, ¿cierto?, que se llame sistema de cuidado, o algún paraguas, ¿no es cierto?, que nos permita abordar el cuidado de manera intersectorial y transversal, que entre muchas otras cosas pudiera contar con un registro nacional y caracterización de quienes cuidan, aumentar la participación laboral de las cuidadoras, a partir de tener trabajos más flexibles, teletrabajo, etc. Bueno, contar con beneficios sociales y sistemas previsionales particulares, ¿no es cierto? Acceso a una atención oportuna de salud física y mental, y en Piro, ese tipo de intervención también es bastante necesaria, y por supuesto también las capacitaciones, ¿ya? Estas son algunas de las cosas que se podrían implementar, que claramente quedan sujetas a los recursos disponibles y a las voluntades también, y a las priorizaciones que se hagan. Y para terminar, no quería dejar de contarles acerca de el nuevo Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, que es MICARE, que nos adjudicamos un grupo de investigadores ahora en diciembre pasado, y contarles a grandes rasgos que la idea de este instituto, que surge a partir, si ustedes ven, yo les mostré de los años de investigación en demencia y en cuidadores, va surgiendo esta inquietud, ¿no es cierto?, por generar un centro de investigación que aborde la problemática del cuidado. Y la idea del instituto es generar conocimiento científico acerca del cuidado formal e informal en personas mayores dependientes y de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, a través de la caracterización del cuidado desde una perspectiva que sea integral, y del desarrollo de intervenciones basadas en evidencia. Somos un grupo de investigadores de estas tres universidades albergantes, la Universidad Andrés Bello, de los Andes, y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Aquí estamos los 7 investigadores asociados, somos un equipo bastante interdisciplinarios, habemos psicólogos, educadores diferenciales, enfermeras, ingenieros, sociólogas, y por supuesto que queremos expandir, ¿no es cierto?, y abordar el cuidado con muchas más, incluso disciplinas que estas que ven acá.
Y nuestras líneas de investigación son 4. La primera busca abordar los aspectos socioculturales del cuidado y la perspectiva del curso de vida. La segunda aborda el cuidado informal y formal en personas mayores dependientes. La tercera trata de la tensión entre el cuidado y el acompañamiento en torno a la discapacidad intelectual y del desarrollo. Y la última línea trata sobre tecnología y cuidado, ¿no es cierto?, que es una línea transversal, donde la tecnología se pone al servicio de la labor de cuidado. Aquí los invito a visitarnos en nuestras redes sociales, ya en septiembre tendremos página web, y ahí están mis datos por si a alguien le interesa tener más información o contactarme para cualquier duda o pregunta. Perfecto, muchas gracias Claudia por todo, interesante presentación y qué bueno que hablaste del Instituto MICAR al final, porque justo yo también te quería preguntar un par de cosas sobre eso, así es que, bueno, primero, como el público objetivo de los coloquios en parte son también estudiantes del programa de doctorado, me gustaría a modo de reflexión preguntarte, porque claro, uno puede ver la progresión, ¿no? Como desde el fondo, desde el primero, el segundo, el tercero y los estudios que nos presentaste, cómo esto se convierte finalmente en una investigación programática, ¿no? Donde, claro, partes en la primera investigación con una pregunta, luego a partir de esos hallazgos vas y formulas el del segundo estudio y lo que no pudiste demostrar en el segundo lo pruebas en el tercero. Entonces, a juicio tuyo y un poco también a modo de dar un buen consejo para los futuros doctores en psicología, ¿cómo ves tú esto y la importancia que tiene hacer una investigación programática, ¿no? Porque muchas veces vemos que los estudiantes de doctorado quieren resolver todo el problema de una sola vez, ¿no? Y el consejo que nos da es como vamos por parte. Entonces, una primera reflexión sobre eso, Claudia. Sí, a ver, yo creo que a ver, no sé si fue tan programática desde un comienzo, pero sí, por supuesto, cuando yo venía de afuera, yo había estudiado mi doctorado afuera, ¿cierto? Donde había mucha más información respecto del tema de demencia y de los cuidados y de los cuidadores, por lo tanto tú puedes percibir esa diferencia. Tú llegas acá, bueno, me pasó a mí, llegué acá y me puse a ver qué es lo que había acá después de los 6 años que estuve afuera. Claramente me di cuenta que yo no podía partir haciendo algo tan sofisticado ni avanzado si no teníamos ninguna información respecto de la demencia, de las mismas personas con demencia y de quienes cuidaban. Había un estudio hecho, uno que ni siquiera estaba publicado, era un phonics que tenía Andrea, con la persona que yo trabajo ahora, la neuróloga, y eso era, no había nada más. Por lo tanto, ¿qué dices tú? Bueno, hay que partir por orden aquí, hay que hacer una recogida de ver cuál es la situación, qué es lo que está pasando. Esto, por supuesto que no va a ser a lo mejor tan complejo en términos de análisis, sino que tienes que recogerlo de manera descriptiva, generar evidencia, datos duros, si tú quieres después que eso también se publique y tenga algún impacto, ¿ya? Que de hecho esta información del primer estudio se usó para el plan de demencia. O sea, fue ahí en el fondo también un insumo para eso, ¿ya? Pero tú puedes pensar, no, este estudio así con esta metodología, no, en el fondo las preguntas se responden en función de la evidencia que existe o no existe, ¿ya? En ese punto no había evidencia, entonces yo a mis estudiantes también les digo lo mismo, aquí usted no va a hacer metodología cualitativa o va a escoger cuantitativa porque a usted le asusta una a la otra. Hay preguntas de investigación que requieren, ¿cierto?, de respuestas que pueden ser mixtas, pueden ser por un lado o por el otro. ¿Ya? Entonces aquí era lo mismo, como yo cuando volví no encontré nada al respecto, dije, bueno, lo que tenemos que hacer es esto. Y por supuesto que teniendo esos resultados, incluso la evidencia que obtuve ahí era una evidencia que probablemente un clínico la tenía, o sea que las personas con demencia estaban súper bien cuidadas en términos físicos por los cuidadores, pero no en términos psicosociales. Pero si tú no tienes números, no tienes evidencia para
probar eso, de alguna forma, claro, eso, seguro. eso no pasa de la apreciación clínica. Entonces yo creo que en la justa medida uno tiene que, si es estudiante de doctorado, pensar que ese proyecto era a 3 años, era menos que un proyecto de tesis doctoral. Así es. ¿Ya? Entonces tienes que acotarte a los tiempos que tienes, a las realidades con las cuales te rodeas, ¿ya? ¿Qué es lo que es necesario aquí para contribuir en tu país, pero que a su vez eso genere conocimiento que sirve, porque a nivel latinoamericano esta información sirve igual, ¿ya? Claro. Incluso a nivel mundial te puede servir, o sea, ¿qué diferencia hay entre las necesidades de aquí de Chile y las que tienen afuera? Aquí yo veía que los sistemas de soporte son totalmente diferentes a lo que tenemos acá. Entonces, esa generación de conocimiento y el ir construyendo a partir de los hallazgos, yo creo que es súper importante en la carrera investigativa, ¿verdad? Que tú aprendas que tus hallazgos deben alimentar la investigación que sigue, de una u otra forma, y te pueden alimentar de distintas formas. Me estoy extendiendo mucho, pero es importante decir que te pueden alimentar de distintas formas. Te pueden alimentar tanto los resultados duros como los aprendizajes Por supuesto. que tú tienes. Porque uno aprende y probablemente la va a embarrar y va a cometer errores, pero esos errores tú los ocupas para aprender y no cometerlos en tu siguiente investigación. Y así sucesivamente. Sí, claro. Entonces, es por los dos lados. Exacto, por eso a eso me refería con que uno puede ver en tu trayectoria como esto escalonado, ¿no? Como vas como construyendo una torre, ¿no? Y vas poniendo bloques, pero sobre lo que ya aprendiste anteriormente. Claudio, dos preguntas por el tiempo, ¿no? Primero, bueno, tú hablaste de altas cifras de demencia y una proyección también a largo plazo que es terrible, ¿no? Por las consecuencias que tiene. Ahora, la pregunta que seguramente te han hecho, bueno, es ¿por qué? ¿Por qué eso, no? ¿Por qué tenemos cifras tan altas en este momento y por qué la trayectoria? Yo sé que está asociado al envejecimiento, ¿no? Pero ¿hay algún otro factor más allá del simple hecho de envejecer? El principal factor es ese, el envejecimiento de la población, pero también tú tienes que considerar que la expectativa de vida, ¿no es cierto?, hace que vivamos más y que además las mujeres tengamos más sobrevivencia. Y la demencia se manifiesta más en mujeres que en varones. Claro. Entonces tienes también el género ahí asociado a esa proyección. ¿Ya? Y en el fondo, porque es alarmante o preocupante al menos, no sé si tan alarmante, pero el punto es que Chile es ya un país envejecido y envejeció y sigue envejeciendo aceleradamente, de manera acelerada. Entonces, si no se implementan intervenciones desde ahora o desde antes, incluso ya como que tuvimos que empezar. Estamos tarde. Claramente esto no va a dar abasto, o sea, los costos van a ser mucho más altos después que haber invertido ahora. Una colega me conversaba, para que sepan las personas, ¿cierto?, los estudiantes, que cuando ellos trataron de implementar o de que hubiera presupuesto para el plan de demencia, los policy makers, o los que hacían en el fondo, los que cortaban el queque de la plata también, les decían, pero ¿para qué vamos a invertir si la gente se va a morir? La demencia no se cura. Claro. ¿Por qué vamos a invertir? Bueno, claramente porque usted va a gastar más en mantener a esa persona, o sea, antes que se muera, que si en el fondo no invierte ahora ya, o sea, esto se va a venir como una bola de nieve. Pero efectivamente, así es como hay que hablar, o sea, en términos de costos, en términos de números y en términos de la parte humana, en el fondo la ve más uno en el día a día, claro, pero en términos de las políticas tú tienes que hablar así. Tienes que hablar con números para la gente que toma las decisiones y hace las políticas públicas. Exacto. Claudia, y lo último, desde Micare, me imagino que hay un interés por poder afectar la política pública, ¿no? ¿Cómo han pensado? Yo sé que están recién partiendo y me parece una idea muy buena, pero a largo plazo, a mediano plazo, ¿tienen alguna línea de trabajo orientada hacia eso? Sí, o sea, estamos partiendo, como dices tú, pero de hecho desde un inicio, una ventaja que nosotros teníamos, al menos los investigadores del instituto, es que ya habíamos trabajado con agencias estatales. Por lo tanto,
no, en el Senama me conocen a mí, en el Senadis conocen a Marcela, que es la directora que trabaja en discapacidad intelectual y el desarrollo. Por lo tanto, tampoco partíamos así siendo personas que Claro, nunca habían estado trabajando con ellos, ¿ya? Y lo otro que nosotros tenemos como política también, y yo creo que eso, siempre digo, puedo ser ingenua, pero no quiero ser ingenua, quiero pensar y enfocar las energías en eso, es que nosotros estamos recogiendo necesidades desde voceros con discapacidad intelectual, desde las personas mayores, o sea, queremos que nuestra investigación parta escuchando, ¿no es cierto?, e identificando esas necesidades desde las mismas personas, ¿ya? Implementarlos desde ahí. Entonces, creo que si tú partes desde ahí, es muy probable que eso haga ruido para arriba, ¿ya? Y si partes también trabajando con la gente que en el fondo, o las organizaciones, porque los gobiernos cambian, pero las organizaciones estatales, las entidades estatales, puedes hacer un poco de ese puente. Probablemente es algo complejo, no estoy diciendo que lo vamos a lograr de aquí a 1 año, o 2, o 5, pero el instituto tiene esa predicción a 10 años, entonces creo que partimos con esa base y esperamos que eso nos resulte de aquí a 10 años, que podamos en el fondo hacer que la evidencia o el conocimiento que generemos y que lo queremos hacer a partir de la gente, de las personas, de las necesidades que hay, de alguna manera con nuestra potencia como instituto podamos llevarlo y empujar a que también se pueda transformar en política pública. Sobre todo ahora que estamos, el sistema, tú sabes que el cuidado es un tema en boga. El así sistema de es. cuidado es algo que debiera en el fondo planificarse desde ya. Así es que creo que por ahí nosotros estamos tratando de involucrarnos así un poco como hormiguitas en todo eso. Está bien. Bueno, se ve prometedor, ¿no es cierto? Y con buena potencialidad, ¿no? Con un equipo tan bien conformado como el que tú tienes, Claudia. Así es que, bueno, te quiero agradecer a nombre del programa de doctorado en psicología de la Universidad de la Frontera que nos hayas querido compartir esta hora de conversación y de presentación. Y los dejamos a todos invitados a un próximo coloquio. Vamos a ir publicando en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales también las próximas fechas y los próximos invitados. Así que, Claudia, nuevamente te agradezco, muchas gracias y espero que nos volvamos a encontrar para que nos vayas contando ya resultados más adelante.